La mañana siguiente, San Lázaro del Horizonte despertó distinto. No era un cambio visible, no al principio. Las casas seguían en pie, el muelle seguía torcido, la taberna seguía oliendo a ron barato y resignación. Pero había algo en el aire, algo que no se podía nombrar, pero que todos sentían. Un peso, una ausencia, un presentimiento. Elías lo notó apenas salió de su casa. El viento no soplaba, el cielo estaba demasiado claro, como si lo hubieran lavado de color. Y la mar estaba quieta, demasiado quieta, como si contuviera la respiración. Los pescadores se reunían en el muelle, murmurando entre ellos. Sus rostros eran grises, tensos, marcados por un miedo que ninguno quería admitir. No hay peces, dijo uno. Ni uno solo, añadió otro. Las redes salieron vacías, dijo un tercero, con la voz quebrada. Elías se acercó. ¿Desde cuándo? Los hombres lo miraron con recelo. Siempre lo habían considerado extraño, diferente, marcado por algo que no entendían. Pero ese día, su diferencia les resultaba útil. Desde anoche, respondió el más viejo, como si algo los hubiera espantado, o como si algo los hubiera reclamado. Elías sintió un escalofrío. La muerte había caminado sobre el agua. La mar había hablado de un precio. Y los peces eran solo el comienzo. A media mañana, el primer grito rompió el silencio. Venía de la casa de los Ortega, una familia conocida por su mala suerte y su terquedad. Elías corrió hacia allí junto con otros vecinos. Cuando entraron, encontraron a Mateo Ortega, el hijo menor, tendido en el suelo. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. Su piel estaba fría. Su cuerpo no mostraba heridas. Parecía dormido, pero no respiraba. La madre lloraba, golpeándose el pecho. El padre estaba de rodillas, murmurando oraciones sin sentido. El médico del pueblo llegó poco después. Un hombre cansado, de manos temblorosas y mirada triste. Lo examinó en silencio, luego se levantó y negó con la cabeza. No entiendo, dijo, no hay causa, no hay enfermedad. Simplemente, se fue. Elías sintió un nudo en el estómago. La muerte había llegado al pueblo, y no necesitaba anunciarse. A mediodía, murió otra persona, una anciana que siempre se sentaba frente a su ventana a tejer. La encontraron con la aguja aún en la mano, la mirada perdida en un punto que nadie más podía ver. Por la tarde, cayó un pescador mientras remendaba sus redes. No gritó, no pidió ayuda, simplemente dejó de estar. Para el anochecer, ya eran 7 los muertos, 7 en un solo día. San Lázaro del Horizonte nunca había visto algo así, ni siquiera en las peores tormentas, ni siquiera en los años de peste. El miedo se extendió como un incendio. Las puertas se cerraron, las ventanas se atrancaron, las oraciones se multiplicaron, pero nada detenía la sombra. Elías caminaba por el pueblo, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que no quería conocer. La mar lo llamaba, pero no con palabras, lo llamaba con un silencio que dolía. Cuando llegó al muelle, el agua estaba oscura, no por la noche, sino por algo más profundo, algo que se movía bajo la superficie. ¿Qué está pasando?, susurró Elías. La mar tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era un susurro quebrado. Ella está reclamando. Comienza por lo pequeño, por lo frágil, por lo que no puede resistirla. Elías apretó los dientes. ¿Y tú no puedes detenerla? La mar se agitó apenas, como si la pregunta la hiriera. No, no mientras siga guardando lo que guardo. No mientras siga negándole lo que es suyo. Elías sintió un temblor en el pecho. ¿Qué guardas? ¿Qué es tan importante para que la muerte venga por ti? La mar no respondió, pero una ola se elevó, tocó el muelle, y Elías sintió un frío que no era de este mundo. No puedo decírtelo aún. Si lo supieras ahora, te romperías. Y te necesito entero. Elías cerró los ojos. La gente está muriendo. La mar suspiró. Lo sé, y lo lamento, pero no puedo detenerla sola. Por eso te elegí. Elías abrió los ojos, furioso. Yo no pedí esto. El agua se alzó, no con violencia, sino con una tristeza inmensa. Nadie lo pide, pero alguien debe cargarlo, y ese alguien eres tú. Elías sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. ¿Por qué yo?
La mar respondió con una voz tan antigua que parecía venir del origen del tiempo, porque tú eres el único que puede escucharme, y el único que puede escucharla a ella. Eres el puente, eres el hijo del pacto, eres la deuda que aún no ha sido pagada. Elías retrocedió un paso. ¿Qué significa eso? La mar guardó silencio, y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Esa noche, mientras el pueblo lloraba a sus muertos, Elías comprendió algo. La muerte no había venido a negociar, no había venido a advertir, había venido a cobrar, y él estaba atrapado entre dos fuerzas que existían mucho antes que los hombres, dos fuerzas que lo habían marcado desde antes de nacer, dos fuerzas que lo necesitaban, y que era, tarde o temprano, lo destruirían. La noche cayó sobre San Lázaro del horizonte sin luna, sin estrellas, sin viento, era una oscuridad absoluta, como si el cielo hubiera sido arrancado de cuajo. Las lámparas de aceite temblaban sin motivo, como si algo invisible las rozara al pasar. Elías caminaba por las calles con el corazón golpeándole el pecho. No podía quedarse en casa, no podía dormir, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El pueblo estaba en silencio, no un silencio humano, sino un silencio impuesto, un silencio que parecía decir, no hagas ruido, o ella te oirá. Y entonces, Elías la sintió, no la vio, no la escuchó, la sintió, una presencia que no tenía forma, pero que llenaba cada rincón, una sombra que no necesitaba luz para existir, un frío que no venía del aire, sino del alma. La muerte estaba en el pueblo, no como una mujer caminando sobre el agua, no como una figura distante en el horizonte, sino como una sombra que se deslizaba entre las casas, tocando puertas, rozando ventanas, respirando sobre los cuellos de quienes dormían. Elías se detuvo frente a la casa de los Ortega. La puerta estaba entreabierta, la luz interior parpadeaba. Entró, la madre estaba sentada en una silla, con la mirada perdida. El padre estaba de pie, inmóvil, como si temiera moverse. El cuerpo del niño seguía en el suelo, cubierto con una manta, pero había algo más, una sombra en la esquina, una sombra que no pertenecía a ningún objeto, una sombra que parecía observarlos. Elías sintió que el aire se volvía más pesado. Sé que estás aquí, susurró. La sombra se movió, no caminó, no flotó, simplemente cambió de lugar, como si el espacio se reacomodara para darle paso. Y entonces, la voz, siempre estoy donde me necesitan, y aquí, me necesitan mucho. Elías apretó los dientes. No los necesitas, los estás matando. La sombra pareció sonreír. Aunque no tenía rostro, no los mato, solo los tomo cuando llega su hora, y en este pueblo, la hora ha llegado para muchos. Elías dio un paso adelante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ellos? La sombra se expandió, llenando la habitación, porque la mar se niega a entregarme lo que guardó, y mientras ella no pague su deuda, yo cobraré en otros lugares. Elías sintió un temblor en las piernas. Esto no es justo. La muerte respondió con una calma que helaba. La justicia es un invento humano. Yo solo cumplo mi función, y tú deberías cumplir la tuya. Elías sintió un golpe en el pecho, como si la sombra hubiera tocado su corazón. ¿Cuál es mi función? La sombra se acercó. El frío era insoportable. El aire se volvió tan denso que Elías tuvo que esforzarse para respirar. Eres el puente, eres el hijo del pacto, eres la llave que abrirá lo que ha estado cerrado demasiado tiempo. Elías retrocedió. No entiendo. La sombra se detuvo a centímetros de él. Lo entenderás cuando la mar te lo muestre, y cuando lo haga, tendrás que elegir, a ella o a mí. Elías sintió que el mundo se inclinaba. No quiero elegir. La sombra se encogió, volviéndose más densa. Todos dicen eso, pero nadie escapa de su elección, ni siquiera tú. Y entonces, la sombra desapareció, no se desvaneció, no se disipó, simplemente dejó de estar. El aire volvió a moverse, la lámpara dejó de temblar, el silencio se rompió, pero Elías sabía que la muerte seguía allí, no en esa casa, no en esa calle, sino en todo el pueblo, y sabía algo más, la muerte no había venido solo por la mar,
había venido por él. Esa noche, Elías regresó al muelle. La mar estaba inquieta, moviéndose como un animal atrapado. Ella estuvo aquí, dijo Elías. La mar respondió con un rugido suave. Será, la sentí caminar entre los vivos, la sentí reclamar lo que cree suyo. Elías respiró hondo, dijo que soy el hijo del pacto, dijo que soy la llave. ¿Qué significa eso? La mar guardó silencio, un silencio largo, un silencio que dolía. Finalmente, habló. Significa que tu vida no comenzó el día en que naciste, significa que tu destino fue escrito antes de que existiera este pueblo, significa que tú eres la deuda. Elías sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué deuda? La mar respondió, con una voz tan profunda que parecía surgir del fondo del abismo. La deuda que yo contraje con la muerte, la deuda que tú debes pagar. Elías cayó de rodillas. ¿Qué soy? La mar respondió, eres lo que nunca debió existir, y lo que ahora decidirá el destino de todo.